Pero tener fe para vivir la vida es más importante aún. ¿No han conocido personas que tienen un título universitario y se esforzaron mucho para alcanzarlo? Pero son personas infelices. Son personas que no viven la vida plenamente, aun cuando tienen muchos títulos y estudios. Creo yo que además de dejar como herencia a nuestros hijos un título, una carrera, también tenemos que heredarles nuestra fe. Porque finalmente el título le va a servir para ganarse la vida y la fe les va a servir para vivir la vida. El título les va a servir hasta que jubilen, pero la fe les va a servir todavía más allá de esta vida. Hoy estamos hablando acerca de la fe y qué importante es la fe. Así es que no nos olvidemos que no solamente le vamos a dejar a nuestros hijos una buena educación, una buena formación, sino también le vamos a dejar la herencia de la fe, que es lo que finalmente les va a permitir enfrentar todas las situaciones difíciles que tengan que enfrentar en la vida. Porque saben, hermanos, en la vida no todo se enfrenta con dinero, porque hay cuestiones que el dinero no puede comprar, pero la fe sí. La fe nos lleva a alcanzar todo aquello que nosotros necesitamos. Bien, vamos a hablar de la fe entonces hoy. Y me gustaría que ustedes me acompañaran con una confesión, como lo hicimos los domingos pasados. Y la confesión que yo quiero que ustedes hagan conmigo en esta tarde dice así: comparto mi fe en Cristo con otros para que reciban salvación. Bien, ¿lo podemos decir todos entonces? 1, 2, 3. Comparto mi fe en Cristo con otros para que reciban salvación. Muy bien, muchas gracias. Esa va a ser nuestra confesión, eso vamos a declarar y eso vamos a comprometernos. Vamos a compartir nuestra fe en Cristo de tal manera que otros reciban salvación. Y el texto base que vamos a tener para la reflexión de esta tarde está en Efesios, capítulo número 6, los versos 19 y verso número 20. Esos dos versos que dice así: y por mí, el apóstol Pablo está hablando aquí, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bien, esa es la palabra y ese es el encargo que le está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia que está en Éfesos. Le está diciendo: oren por mí, pidan a Dios por mí, para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra, para que yo le hable a la gente con energía, con compromiso del Evangelio, por el cual soy embajador, y para que yo hable con denuedo de él como debo hablar. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia: oren por mí para que eso pueda suceder en mi vida. Quiero decirles algo. Estamos hablando de la fe hoy día, pero hay algo importante. Hermanos, si nosotros no proclamamos la fe, si no compartimos la fe, entonces la fe se va a morir y se va a quedar ahí. Nosotros necesitamos llevar la fe y compartirla con otros, porque si no, de nada sirve si nosotros no hacemos eso. La fe va a correr, la fe va a fluir, la fe se va a propagar, la fe se va a diseminar, la fe se va a contagiar, solo si nosotros la proclamamos y la llevamos. ¿Por qué tenemos que andar nosotros con esta mascarilla? Porque nos tenemos que proteger y proteger a otros. No queremos que los demás sean contagiados por algún virus que nosotros tengamos. Porque nosotros nos contagiamos cuando otra persona
nos contagió el virus. Proclamar la fe es todo lo contrario. Es contagiar a otros, no del virus, sino de la fe. Diseminarlo, desparramarlo, distribuirlo por todas partes. Así es que para hablar del Evangelio y para compartir la fe, ninguno de nosotros tiene que tener mascarilla. Hablando figurativamente, tenemos que abrir nuestros labios para que otros también puedan conocer la fe. Bien, quiero comenzar diciéndoles, la caída de la raza humana en el jardín del Edén destruyó algo. Destruyó la comunión que el ser humano tenía con Dios. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Dios cuando el ser humano pecó y desobedeció? Lo tuvo que echar del huerto. Entonces, la comunión que había entre los seres humanos, entiéndase, Adán y Eva, se rompió cuando en el huerto del Edén ellos desobedecieron y tuvieron que irse y se rompió la comunión con Dios. Dios creó al ser humano para tener comunión con Él. Pero cuando el ser humano le desobedeció, entonces esa comunión se rompió. Y el ser humano se tuvo que ir del huerto del Edén. Pero Dios creó un plan. Él creó un plan para que la raza humana otra vez volviera a tener la relación que en el huerto se había perdido. Entonces Dios pensó, ¿cómo lo voy a hacer para reconciliarme con el ser humano? Para que esta comunión que se rompió vuelva a ser restaurada. Y a Dios se le ocurrió un plan. El plan que a Dios se le ocurrió fue para que nuevamente la comunión que se perdió con el ser humano en el huerto del Edén por la desobediencia, Dios dijo, yo voy a crear una nación. Fíjense en el plan que Dios creó para volver a restaurar su relación con la humanidad. El Señor creó una nación. El nombre de esa nación fue Israel. Y 2000 años antes de que Jesús llegara, Dios llamó a un hombre llamado Abraham, que fue el que comenzó esta nación que era el plan de Dios para volver a tener comunión con el ser humano. Y Dios llamó a este hombre llamado Abraham para que por medio de él esta nación pudiera formarse. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe. El padre de la fe, y él es el padre de la nación judía. Entonces, todas las naciones iban a conocer a Dios otra vez a través de esta nación llamada Israel. Y nación que se iba a formar a través de un hombre llamado Abraham. Entonces, por 2000 años, Israel fue la nación que demostró al mundo entero todo lo que Dios iba a hacer cuando la relación con Dios se restaurara. Entonces, la nación de Israel fue el modelo que Dios utilizó para mostrarle al mundo entero lo que iba a suceder si es que ellos vivían en obediencia y la relación se restauraba otra vez. Pero llegó el momento en el que el Señor mandó a su Hijo y la reconciliación con Dios estaba disponible ahora para la humanidad. Porque tengo que decir algo. Cuando Dios creó a la nación de Israel, la relación que Dios tenía era solo con Israel. Con ninguna otra nación, solo con Israel. Pero Dios quería restaurar su relación no solo con Israel. Él quería restaurar su relación con toda la humanidad. Y para que esa relación saliera de Israel y fuera más allá de Israel, tuvo que mandar a su Hijo Jesús. Ahora, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, la comunión con Dios ya no era de los israelitas solamente, sino de toda la humanidad. Ese fue el plan que Dios ideó para restaurar su relación con la humanidad. Bien, lo más grande de todo este plan
es que ya ahora no solo es Israel la nación que va a proclamar a Dios, sino que somos cada uno de aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Eso significa que ustedes y yo somos parte de este plan y jugamos un rol muy importante en el plan de Dios para reconciliar a la humanidad con Él. ¿Y cuál es nuestra labor en este plan? Proclamar la fe, compartir nuestra fe. Ahora ya no es cuestión de los israelitas solamente, es cuestión de todos nosotros. Compartir nuestra fe, esa fe de la cual estamos hablando en el día de hoy. Ustedes son parte del plan de Dios. Yo soy parte del plan de Dios también. Hasta antes que Jesús muriera, el plan era solo para Israel, el pueblo escogido. Pero después que Jesús murió, el plan de la reconciliación es para el mundo entero. ¿Y quiénes son los que tienen que proclamarlo? No solo los israelitas, sino que todos aquellos que han recibido al Señor Jesús como su Salvador y Señor. Eso significa ustedes y también yo. Y ustedes se estarán haciendo la pregunta, ¿cómo podemos hacer eso? Hoy yo quiero hablar de dos maneras. ¿Cómo es que nosotros podemos proclamar y compartir esta nuestra fe? Primero, compartiendo nuestra fe mediante nuestro testimonio. Cuando hablamos de testimonio, no estamos diciendo mediante lo que yo digo. El testimonio no es lo que yo digo. El testimonio tiene que ver con la manera como yo vivo. Entonces, la fe se comparte a través de la manera como yo vivo. ¿Saben ustedes que el testimonio, la conducta, el comportamiento es la forma más poderosa de compartir la fe? La manera como usted vive, como usted se comporta, es la manera más poderosa de compartir la fe. Cuando yo soy un ejemplo positivo para otros, en la manera como yo vivo, los otros pueden ser transformados. Porque si otros me ven a mí que soy una persona que tiene esperanza, si me ven a mí que soy una persona que tiene fe, si ven en mí que soy una persona que tiene amor para los demás, esas personas se van a sentir motivadas en su vida a querer vivir de la misma manera. Entonces no se olviden, ustedes pueden compartir su fe a través de la manera como ustedes viven. Los demás van a querer vivir como ustedes cuando vean su testimonio. En Segunda de Reyes capítulo 5 se cuenta la historia de una niña jovencita. Esta niña había sido cautiva de los asirios por un hombre llamado Naamán. Él la tomó y la llevó como esclava para su casa para que le ayudara a su esposa en todas las cosas de la casa. Él se enfermó, este hombre llamado Naamán, y se enfermó de lepra. Y la niña, que era israelita, que vivía con ellos como una esclava, le habló a él y le dijo que él podría sanarse si visitaba a un siervo de Dios llamado Eliseo, que vivía en Samaria, porque él podía darle la sanidad para su enfermedad. Segunda de Reyes, en el capítulo 5, dice: esta dijo a su señora, se refiere a la sierva, a la muchacha: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor, es decir, al rey, porque él era un general, y le dijo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Bien, este ejemplo de esta niña es el ejemplo de una persona que comparte su fe. Que comparte su fe. Ella seguramente vivía con ellos y tenía buen testimonio. Bien,
Dios quiere que nosotros reflejemos su voluntad en nuestra vida también. En el Sermón del Monte, Jesús usó la parábola de la sal y de la luz para hablar del poder que tiene la vida de una persona que tiene fe. El Señor Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes saben que la sal no sirve solamente para que las cosas no queden desabridas. Los niños son niños y nosotros también ahora no lo sabemos mucho, pero antes, dicen los libros que los alimentos no se podrían, no se corrompían porque eran salados. Los salaban, el pescado, la carne y esas cosas las empapaban en sal y así se podrían mantener por mucho tiempo. Entonces, la sal evita la corrupción. Entonces Jesús dice, ustedes son la sal. ¿Cómo yo soy la sal? Con mi testimonio, con mi manera de vivir, con mi manera de comportarme, con mi manera de ser y cómo otros me ven a mí. Si ellos ven que soy un hombre íntegro, un hombre correcto, que no soy un sinvergüenza, que no soy un mentiroso, entonces yo soy sal cuando yo vivo de la manera como el Señor quiere que yo viva. Lo mismo la luz. Y en el Sermón del Monte el Señor dijo, ustedes deben ser sal y ustedes deben ser luz para que los demás puedan seguir su ejemplo. Hay muchas personas que han sido atraídas a la fe cristiana por la manera como se comportan, por la manera como ellos viven. Entonces, podemos compartir la fe de la manera como nosotros vivimos. Y les dije que había dos maneras de hacerlo. La primera es comparto la fe con la manera como vivo. La segunda, comparto la fe no solo con la manera de vivir, sino con la manera de hablar. Es decir, a través de mis palabras yo puedo compartir mi fe. Comparto mi fe a través de la proclamación, a través de las palabras, a través de la predicación, contándole a otros las cosas que Dios ha hecho en mí. Entonces, no solo con mi manera de comportarme puedo compartir mi fe, sino también a través de mi boca, hablando, proclamando, diciendo y contándole a otros. David fue un gran testigo de eso. Dice el Salmo 40, en el verso número 9 y el verso 10, dice, en presencia de tu pueblo, está hablando David, en presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio. No me he quedado callado acerca de tu justicia. He hablado de tu fidelidad y salvación. Jamás he ocultado tu amor y tu verdad ante tu pueblo numeroso. ¿Qué está diciendo David? Yo no me he quedado callado. Mis labios no se han quedado cerrados. Yo he hablado y se lo he dicho a toda la gente. Mucha gente habla de pueblo numeroso. David era una persona que proclamaba con su boca y compartía su fe. Saben ustedes, hermanos, que en la iglesia primitiva ellos tenían la misión de compartir la verdad acerca del amor y de la fidelidad de Dios a todas las personas. Algunos de ustedes podrían decir, es que yo no tengo muchas palabras, yo no sirvo para hablar en público y hablarle a la gente, yo no soy una persona tan elocuente como David, o no soy como el apóstol Pablo, que escribía también y escribiría de su fe. Pero hermanos, más allá de eso, todos tenemos la capacidad de contarle a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A lo mejor no todos se pueden parar frente a una multitud y contar acerca de la fe, pero usted se lo puede decir a alguien en el colectivo, a su vecino, a un amigo, a un conocido en alguna parte, no a una multitud de gentes, pero sí a uno o sí a dos. Eso sí que lo podemos hacer todos. Esa es la oportunidad que tenemos de compartir nuestra fe. Es mediante el Espíritu Santo que nosotros recibimos el poder para compartir nuestra fe.
El Espíritu Santo nos da las palabras y nos da el poder para poder llevar adelante esta tarea. Jesús le dijo a sus discípulos: yo tengo un plan para ustedes y ustedes deben ser testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No pueden quedarse callados, no pueden quedarse con la boca cerrada. Tienen que contarle a todos acerca de su fe. Cuando nosotros decimos que vamos a colaborar con el plan de Dios para salvar al mundo, entonces nosotros nos convertimos en embajadores, en sus representantes en esta tierra. Nosotros somos los que le tenemos que decir a la gente que Dios los ama, que Dios los perdona, que el Señor quiere ayudarlos y quiere acompañarlos. Somos un embajador del reino de Dios en esta tierra. Y hay que ver que hay mucha gente que necesita oír que Dios está con ellos y los puede ayudar. Pero hay algo que también hay que decir: ser embajador del Señor no es algo fácil. Saben ustedes que el apóstol Pablo dice que él es embajador. Apóstol significa enviado, de tal manera que el apóstol dice: yo soy un enviado del Señor. Pero el apóstol sufrió también por esa tarea, porque la gente no lo quería escuchar y la gente no lo quería recibir. Pero a pesar de eso, él sentía una gran pasión por compartir su fe. Iba de una ciudad en otra, no descansaba, no se quedaba callado. Llegaba a una ciudad y lo primero que iba es a la sinagoga. Cuando uno viaja y está cansado, bueno, hoy día nosotros viajamos en bus, algunos viajan en avión. El apóstol Pablo tenía que bajar a lomo de burro, de mula, de caballo, o caminar, o en barco. Y cuando uno viaja y llega a la casa, lleva a ducharse, a comer y a descansar, a mirar la tele. El apóstol Pablo llegaba a una ciudad y se iba derechito a la sinagoga, a ver si la encontraba abierta. Y cuando llegaba a la sinagoga, lo primero que hacía era hablar de Jesús. Había una pasión muy grande en su corazón para hablarle a la gente. En sus cartas el apóstol Pablo le pide a otros creyentes lo que yo les leí al comenzar: oren por mí, dice, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. Y el apóstol dice: me ha enviado como embajador de este mensaje por el cual estoy preso ahora. Oren para que yo hable de él sin temor alguno. Eso es lo que le pide el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6. Oren por mí para que me sean dadas palabras, para que yo hable a la gente. Bien, esas mismas palabras son para ustedes y son para mí, porque nosotros tenemos el mismo deber del apóstol Pablo de hablarle del Señor a la gente. Nos tenemos que esforzar para compartir nuestra fe con las personas que forman parte de este mundo. Dije que vamos a compartir nuestra fe con la manera como vivimos, pero dije también que vamos a compartir nuestra fe con nuestros labios. No solamente cómo vivimos, sino también hablando. Y quiero decir esto para terminar: tenemos que compartir nuestra fe con todos los seres humanos. Hermanos, el plan de Dios ha sido desde el principio que todos sean beneficiados con la salvación, no solo algunos. La salvación es para todos, la redención es para todos, la restauración es para todos. Ustedes saben que los israelitas rechazaron el llamado que Dios les hizo para que proclamaran la redención a todos los pueblos del mundo. ¿Y sabe por qué la rechazaron? Porque ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces no aceptaron la invitación que Dios les hizo de que sean ellos los que iban a proclamar al mundo acerca de la salvación. Ellos no creyeron en Jesús como Salvador. No lo aceptaron como el Mesías. Para ellos era solamente un profeta como Moisés, como Elías o como Juan el Bautista. Ahora, hay una historia en la Biblia que cuenta cómo es que el pueblo judío rechazaron la invitación. ¿Y saben cuál es esa historia? La historia de Jonás. ¿Se acuerdan que Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar a Nínive?
un pueblo cuya maldad había llegado al trono de Dios. ¿Y qué hizo Jonás? En vez de ir a Nínive, se fue al puerto, tomó un barco y se fue a Tarsis. Nínive está como yendo para Arica, por decir algo. Y Tarsis está yendo para Antofagasta, para La Serena, para allá. Jonás tomó un barco que iba en el lugar contrario, en el sentido contrario al que Dios le había mandado. Jonás representa a la nación de Israel, que no quiso proclamar el mensaje de arrepentimiento y de perdón. Y Dios le dio la oportunidad a Jonás que recapacitara y se la dio dentro del vientre de un pez. Ahí estuvo 3 días para pensar y meditar si iba a hacer o no lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Hasta que el gran pez lo vomitó en la playa. Y él, a disgusto, con rabia, fue y le habló a Nínive que se arrepintieran, porque si no, a 40 días Dios iba a destruir la ciudad. ¿Y qué hizo la gente de Nínive? A veces la gente no es tan mala como uno piensa. Dice que desde el rey todos hicieron ayuno y todos se arrepintieron. Y Jonás, en vez de ponerse contento, se enojó. Se enojó porque la gente se arrepintió. ¿Saben ustedes que hay cristianos que parece que no les gusta que otra gente acepte a Cristo? Son como el hermano mayor del hijo pródigo. Se enojaron cuando el papá hizo fiesta porque su hermano había regresado. El que estaba perdido, el que estaba muerto, ahora había regresado a la vida. El pueblo judío es como el hermano mayor del hijo pródigo. Se molestó cuando su hermano regresó arrepentido. Jonás se enojó cuando Nínive se arrepintió de sus pecados. Y como ellos no aceptaron ese llamado que el Señor le hizo, entonces, hermanos queridos, la fe tiene que ser compartida por todos nosotros ahora, los que hemos aceptado a Jesús. ¿Saben ustedes que los samaritanos eran odiados por los judíos? Los samaritanos vivían en una provincia llamada Samaria y los judíos, para no pasar por la tierra de ellos, se daban la vuelta por el otro lado del Jordán y no pasar por la tierra de ellos. Pero conocen lo que pasó en Juan capítulo 4. Jesús se fue directo a Samaria para hablar con la mujer samaritana y hablarle de la salvación. A eso Dios nos ha llamado a nosotros, a no discriminar, a no apartar a nadie, porque la salvación, hemos aprendido, es para todos. Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, pero en el corazón de Pablo había un anhelo muy grande de que los judíos también aceptaran a Jesús como Señor y como Salvador. En Romanos, Pablo habla del deseo de Dios de que tanto los judíos como los gentiles oigan el Evangelio y conozcan a Jesús como Señor y Salvador. Pablo también comunica que nosotros estamos llamados a compartir nuestra fe para que todos puedan creer en Cristo. Bien, hoy hemos hablado acerca de la fe y por eso es que tenemos esa velita ahí. Pero esta velita, si no la sacamos de ahí, de ese candelabro de vidrio, se va a consumir, se va a gastar y finalmente se va a apagar. ¿Cómo podríamos hacer para que esta velita nunca se apague, para que esa llama nunca se apague? Lo que podríamos hacer sería tomar otras velas que están acá, ir y encender esa, con esa misma llama, y en llevar esa vela a muchos lugares. Y que esa misma llama se encienda y se replique en muchas otras velas, hasta que este mundo esté completamente iluminado, porque cada uno tendrá una vela. Y aunque ésta se apague, van a quedar las otras velas encendidas. Ustedes y yo somos como la luz del mundo, somos como esta vela. Y va a llegar el día en que nosotros vamos a dormir, dice la Biblia, vamos a morir, pero no importa, porque hay otras velas que van a quedar encendidas, velas que nosotros encendimos cuando estábamos vivos. Entonces la vela de la fe no se va a apagar nunca. Pero ¿qué pasa si ninguno de nosotros comparte esta llama con nadie? Se va a consumir este velón y definitivamente la llama se va a apagar. Si nosotros no compartimos la fe va a desaparecer.
Han pasado 2000 años, 3000, 4000 años desde Abraham. Y todavía la llama de la fe está encendida. ¿Y saben por qué? Porque hubieron personas que no dejaron que la llama se apagara. Algunos hasta murieron por eso. Hebreos capítulo 11 dice acerca de la fe que algunos murieron a espada, devorados por animales, que algunos entregaron su vida, pero con tal de que la vela de la fe no se apague. Cada uno de ustedes es una llama encendida como esta. Y para que no se apague la fe ni desaparezca, ustedes tienen que encender otras velas. Es decir, compartirle su fe a otros. Y cuando yo ya no esté aquí, ni ustedes tampoco, otros mantendrán la fe que ustedes tuvieron cuando estaban en esta tierra. Ese es el llamado que tenemos en esta tarde. No es solamente hablar de la fe, sino que tenemos que decir cómo vamos a hacer para que esta fe no se apague. Y ahí tú y yo tenemos un trabajo, un propósito, una responsabilidad. La fe. La fe es un regalo que Dios nos da. Entonces, termino sintetizando. Somos llamados a proclamar la fe, a compartir la fe. Y somos llamados a compartirla con nuestra manera de vivir. Y somos llamados a compartirla con nuestra boca, contándole a otros. Somos llamados a compartir la fe con todos. No solo con algunos, sino con todos. Hermoso hablar de la fe y hermoso decir en esta tarde que el Señor quiere que tú seas parte de este plan. Este plan se estropeó en el huerto del Edén. Esta comunión con Dios se rompió, por eso que Adán y Eva fueron expulsados. Pero Dios ideó un plan para que esta comunión volviera otra vez. Y para ese plan escogió a Israel, pero Israel no aceptó ser el portavoz. Pero todos los que hemos creído en Cristo somos ahora los embajadores para llevar la fe al mundo. Entonces, si este mundo no tiene fe, si en este mundo la fe se está perdiendo y está desapareciendo, ¿creen ustedes que nosotros tenemos un grado de responsabilidad con eso? Yo pienso que sí. Si las velas se están apagando, si el mundo está quedando en tiniebla y en oscuridad, ¿tendremos nosotros algún grado de responsabilidad por esas tinieblas? ¿Saben ustedes que la palabra tiniebla en la Biblia significa ignorancia? En la Biblia, estar en tinieblas y en oscuridad es estar en la ignorancia. Por eso es que nosotros decimos que Dios nos sacó el velo de nuestro entendimiento, es decir, nos permitió entender y saber lo que Él había hecho. Este mundo va a estar en ignorancia acerca de Dios cuando usted y yo no proclamemos ni compartamos la fe. Pero mientras lo hagamos, todavía este mundo va a conocer y va a saber acerca de la fe. El Señor te invita a ti y a mí, a los niños, a las niñas, a hablar a otros acerca de la fe en Cristo Jesús. De eso hemos hablado en esta tarde. ¿Qué les parece que oremos?